Continuamos con Romanos, estamos siguiendo esta serie. Terminamos hoy el capítulo 4 de esta carta de Pablo a ellos y comienzo con una pregunta. ¿Alguna vez han prometido algo? Seguramente sí. Los que tienen hijos, a sus hijos, seguramente han prometido algo a Dios en algún momento de su vida y seguramente no han cumplido por una cosa o por otra. Hoy estamos en época de mundial de fútbol y también muchos han prometido, si sale campeón mi selección, voy hasta allá caminando, hago esto o aquello. Y lo cierto y lo real es que todas esas promesas no dependen absolutamente de nosotros, sino de cosas externas. Y por más que tú las quieras cumplir y ponga todo tu esfuerzo y todo tu esmero, quizás no la puedas cumplir. Porque quizás mañana el Señor te quita la vida y ya no puedes cumplir eso que prometiste. O quizás sucede algo que Dios impide que llegue a cumplirla. Pero damos gloria a Dios y gracias a Dios que con Él no es así. Él cumple sus promesas. Él es fiel para que lo que diga sea. Él es fiel con su pueblo por sobre todas las cosas. Ahora, para entender un poco más, ¿qué es una promesa bíblica? ¿Qué es una promesa bíblica? Bueno, una promesa bíblica es una declaración de Dios, de que Él hará algo y lo va a hacer. Lo que Dios ha declarado, y hoy lo tenemos en la Escritura, ya no hay nuevas declaraciones, ya no hay nuevos sueños, ninguno que se presente desde un púlpito de parte de Dios puede decir que Dios le ha dicho que va a pasar esto o aquello, porque ya está todo escrito. Lo que va a pasar y lo que más anhelamos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que Él también ha declarado y así será. Entonces una promesa bíblica es una declaración de Dios de que hará algo y eso que Él ha dictado va a suceder. Sucederá sí o sí. ¿Se va a cumplir? O como vemos en la Escritura, ya se cumplió. Es un anuncio, un mensaje de parte de Él, principalmente para dar bendición a los que creen. Es un acto voluntario de Él, nadie le obliga a nada, ni siquiera es un capricho de Dios. Sale de su carácter soberano, omnipotente, omnisciente, creador y soberano. Y Abraham es un fiel testigo de las promesas de Dios. Promesas que Dios hizo a Abraham y cuya nosotros hoy somos bendecidos porque de él había una simiente prometida que era el Cristo, el Mesías. Versículo 13 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios, porque la promesa a Abraham o a su descendencia que sería heredero del mundo no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley produce ira, pues donde no hay ley tampoco hay transgresión. Porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Aquí Pablo da una promesa para Abraham. Recuerda esa promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Y habla y dice algo muy particular. Una promesa a Abraham o a su descendencia que sería heredero del mundo. Es la única vez que aparece esta oración, estas palabras aquí. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto que sería heredero del mundo? ¿Y cuál es la promesa? Bueno, los que nos congregamos aquí en la ICBR hemos estado siguiendo Génesis y podemos tener
más fresco de qué se trata esta promesa, y como le anticipé antes, es de no solo una tierra para Abraham, no solo que sería padre de mucha gente, sino que de él vendría la simiente prometida. A través de su linaje, Cristo, el Salvador del mundo. Y Pablo habla de esta promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham, esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, haciendo referencia a Cristo. A Abraham se le promete una tierra y obviamente se cumplió esa promesa. Tuvo cumplimiento cuando Israel tomó posesión de la tierra prometida, pero esta promesa realmente es mucho más que eso. Eso es una sombra de la promesa real a la que se refería Pablo. Y Abraham entendió muy bien esto. Lo entendió muy bien. Hebreos 11, 8 y 10 dice, por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y salió, fe, sin saber a dónde iba. Por la fe, dice el Señor, habitó en la tierra prometida como tierra ajena, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba esa tierra, lo terrenal, sí, pero también la gloriosa. Porque esperaba la ciudad con fundamentos de la cual Dios es artífice y constructor. Conforme a la fe, dice la Escritura, murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que esto dice claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si se acordaran de aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Pero ahora desean, y otra traducción dice, pero ahora desearon en ese momento una mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le había preparado una ciudad. Abraham comprendía muy bien de qué se trataba esto. Las promesas firmes de Dios, celestiales, eternas. Y Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Y ya podemos traer una aplicación para nosotros. Si le preguntara a cada uno de ustedes en intimidad, ¿se avergüenza Dios de usted? ¿Podría decir Dios como dijo de Abraham, no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos? Si viniera la ICBR aquí de Rosario, ¿podría decir, orgulloso Dios, no me avergüenzo de esta congregación fiel, que crece en santidad, que busca esa patria celestial, que sus objetivos y sus anhelos están allí, en las recompensas celestiales, y no esforzándonos más en lo terrenal, en lo vano? Dios entendía, comprendía bien de qué se trataba esto. A Abraham también se le promete un pueblo, una nación grande. De hecho, así fue, en especial con el pueblo de Israel. Pero una vez más, esto no era una sola
referencia al pueblo terrenal, su linaje según la carne, sino que también vemos en el capítulo 4, como nos compartió el hermano Leo, era un pueblo de creyentes en Cristo Jesús, para que fuese Padre de todos los creyentes. Y de allí que es llamado Abraham el Padre de la fe, no circuncidados como circuncidados. La salvación es para todos, al judío primeramente y también al griego, circuncidados y no circuncidados, para los que sigan sus pisadas de la fe. Esas pisadas que tuvo nuestro padre Abraham, dice la Escritura, siendo aún incircunciso. Siendo aún incircunciso. Esta promesa a la que Pablo se refiere, inspirado por el Espíritu Santo, no se cumplió por guardar la ley. No se cumplió por guardar la ley. Abraham no recibió esta promesa por guardar la ley, por circuncidarse. De hecho, lo hizo 14 años después. Abraham no recibió esta promesa por obedecer la ley. La ley vino más de 400 años después. Fue como fue, es y será siempre por la fe en Jesucristo. Y ustedes dirán, Abraham no vio a Cristo, pero creyó en el que había de venir. Juan capítulo 8, versículo 56. No sé si alguna vez han llegado a este versículo y se han detenido. Juan 8, 56 dice, Abraham vuestro padre, hablando Jesucristo, a los religiosos, a los fariseos, se alegró de que había de ver mi vida. Jesucristo, hablando de Abraham, dice, Abraham vuestro padre se alegró de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Lo vio al Mesías. Él vio al Mesías prometido. Abraham creyó en el Evangelio, en otras palabras. Y esto de ser heredero del mundo hace referencia a eso. Eso es lo más grande. Eso es lo más preciado que puede tener un hombre. El Evangelio, a Cristo en su corazón. Haber sido justificado, como nos compartía el hermano Leo, por la fe. Nuestros pecados han sido traspasados a Cristo, a la cruz del Calvario. Y Él nos traspasó su justicia a nosotros y ahora sí somos declarados justos. Es un término contable. Hace referencia a esa transferencia. Su justicia imputada a nosotros y nuestros pecados a Él. Eso es ser heredero del mundo, a lo que se refiere Pablo. El mayor tesoro que podemos tener. Y Dios hizo las cosas en este orden. Primero, el llamamiento a la salvación, luego la circuncisión y luego la ley. Dice a partir que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, por ningún rito, por ninguna circuncisión en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y en la circuncisión es la del corazón. Muchos quizás de lo que está aquí piensa, aún siendo salvo, aún ya habiendo creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que todavía tiene que hacer algo para ganar la salvación. Que todavía te tienes que esforzar por ganarte el cielo. No, ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Tu responsabilidad es sí darle gloria a Él, santificándote cada día, orando cada día más, saturándote de la palabra. Que no sea solo de palabra que amas al Señor, sino en hecho y en verdad. Somos muy buenos hablando, somos muy buenos con la teología, somos muy correctos con la doctrina, pero Dios mira el corazón.
pero Dios mira el corazón. Primero, si te has arrepentido de tus pecados y creíste en Él como tu Señor y Salvador. Y luego, tu vida. Si esa circuncisión del corazón es real, es realmente real. Y esta promesa no fue por obras, ni por la ley, ni por la circuncisión. Solamente por un pacto de Dios con el hombre. Solamente por un pacto de Dios, una promesa de Dios que iba a cumplir. Versículo 14 al 16. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley, aclara Pablo, produce ira, pues donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Estimados, si la manera promesa fuera por la ley, obviamente que ninguno la podría obtener. Ninguno puede, como ya hemos visto, obedecer la ley. Todos, absolutamente todos, en un punto u otro han quebrantado la ley de Dios. Desde el primer mandamiento hasta el último. Eso para nosotros serían muy malas noticias. Y es todo lo contrario al Evangelio. Y es todo contrario al Evangelio, que son las buenas noticias. La gracia de Dios ofrecida al pecador que cree y que puede ser justificado gratuitamente por la fe en Cristo. La fe en Cristo. Si los que son de la ley son los herederos, dice Pablo, vana es la fe. No tiene sentido. Es sin provecho. Cae en saco roto. Es vacía. Queda anulada la promesa. Porque la promesa no se obtiene a través de ritos. La promesa que Dios dio a Abraham y la promesa de salvación no se obtiene por portarte bien. No se obtiene por obedecer a tus padres. No se obtiene por cosas externas, sino por poner la fe en Jesucristo. La herencia tiene que ver con algo que recibimos, no que obtuvimos. Cuando habla de herencia es algo que recibimos, no que obtuvimos o que ganamos, sino eso sería una recompensa, sino eso sería como vimos en el capítulo anterior, un salario, algo que recibimos porque hicimos algo, un pago, y no es por fe. La ley no es para heredar la vida eterna. La ley, dice Pablo, produce ira. Aclara Pablo, la ley produce ira. La ley lo único que hace es condenarte. Sí, es nuestro ayo para alcanzar a Cristo. Porque te hace ver que eres un pecador. Te hace ver que estás destituido de la gloria de Dios. Te hace ver que eres un idólatra. Te hace ver que no amas a Dios por sobre todas las cosas. Te hace ver que seguramente miraste a una mujer o un hombre y adulteraste en tu corazón. Y si dices que no, estás mintiendo. Miren si hemos quebrantado la ley de Dios. Pero gloria a Dios, que no es por la ley, por cumplir la ley que llevamos a Cristo, sino porque Él ha dado otro camino. Y es el camino de Jesucristo para llegar al Padre. En ningún otro hay salvación, dice el Señor. Porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso es lo que se necesita para heredar la vida eterna. Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Si la forma, la manera
de heredar la promesa sería a través de la ley, si fuera camino al cielo para restablecer nuestra relación con Dios, no serían buenas noticias. Estaríamos para siempre destituidos de la gloria de Dios. Para siempre. Pero damos gloria a Dios que es por gracia. Por gracia, esta palabra que tenemos tan conocida, esta palabra que sabemos muy bien qué significa, que es ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros, pero que muchas veces tan en poco la tenemos. Para vivir una vida cristiana digna del Evangelio. Gracia. Gracia sobre nosotros. Y dentro de esa gracia, cada día el Señor nos colma de beneficios. Dentro de esa gracia están las grandísimas promesas de Dios. No solo en la salvación de su pueblo, su remanente aquí en la tierra, sino grandísimas promesas que nos esperan para estar con Cristo para siempre, para siempre. La salvación es de Jehová y Él ha determinado que sea a través de la fe, derribando todo orgullo de que alguien pueda obtener la salvación por creerse bueno. Y Dios nos dice, todo lo que crees que eres bueno para con Dios, se derrumba. Todo lo que creen, como creían muchos judíos, que por ser hijos de, somos hijos de Dios, se derrumba. Si tú crees que mereces algo de Dios, aun siendo salvo, te equivocas. Todo lo que tienes, todo lo que recibes desde que te llamó para salvación, desde que te dio la fe para creer, desde que viste a Cristo y alcanzaste a Cristo, es por gracia. Merecías el infierno. Eras incapaz de salvarte. No había ningún mérito en ti para que hoy estés sentado aquí y puedas decir amén. Gloria a Dios. Fue por pura gracia. Y esa gracia es suficiente. No se necesita gracia y algo más como creían los judíos para ir al cielo. Cualquier obra, dice el Señor, es como trapo de inmundicia. Porque, como dice Pablo también, solamente por gracia y solamente somos justificados por la fe en Jesucristo. Cuando la ley es violada, produce ira. La pregunta es, ¿crees en el Evangelio? Si hay alguno aquí que todavía no ha creído en Cristo, ¿confías en este Cristo, en este Salvador suficiente? ¿O crees que puedes salvarte por tus méritos? ¿O crees que obedeciendo la ley puedes llegar al cielo? Déjame decirte que en un punto o en otro has violado la ley de Dios. Y eso significa que tu destino no es otro que el lago, el infierno eterno, separado de Dios. Separado de Dios. Versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios a quien creyó, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones conforme a sus obras, conforme a que había obedecido la ley, no, conforme a lo que le había sido dicho, conforme a las promesas de Dios. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y el resultado, versículo 19, y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni el amortecimiento de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Antes fue fortalecido en la fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue atribuido a justicia. A justicia. ¿Cómo creyó Abraham? ¿Cómo creyó Abraham? Por fe. No en sus méritos, no porque era algo, no por lo que tenía, no por sus posiciones, sino por lo que Dios le había dicho. Y esto es una muestra práctica para nosotros. El apóstol Pablo otra vez apela a las Escrituras, dice, como está escrito, versículo 17, como está escrito, te he puesto, ¿te lo merecías? No. Abraham no se merecía nada, como tú y como yo. Dios lo puso. Dios quiso que él sea el padre de la fe. Te he puesto por padre de muchas naciones, de mucha gente. No solo un pueblo terrenal, sino un pueblo espiritual. Un padre espiritual de gentiles y judíos. Delante de Dios, a quien creyó. Este Dios, dice Pablo, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Pablo está diciendo a Abraham que crea en su soberanía. Y Abraham creyó. Pablo está diciendo que Abraham creyó en la soberanía de Dios y en la omnipotencia de Dios. Abraham creyó en quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y Pablo está haciendo referencia a esto con que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Por un lado, a lo que era Abraham en ese momento, cuál era su situación, y la de Sara, que era imposible que conciban un niño, y también está haciendo referencia al mismo Jesús, que fue resucitado, levantado por Dios de los muertos. El argumento de Pablo para traer luz a esta promesa de Dios es que Abraham creyó. Y el texto se refiere, y lo observamos en primer lugar, a la creación del mundo, que Dios llama a las cosas que no son como si fueren. Por la fe, dice la Escritura, entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios, para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. Dios dijo, sea la luz, que no estaba, y fue la luz. Dios dijo, créase el hombre, y creó al hombre. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder. No había nada, pero Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En la creación se manifestó el poder de Dios. Es el poder que se manifestó en la justificación de Abraham también. Y es el poder para darle un hijo. Ese mismo poder que vemos y contemplamos en la creación fue el poder de Dios para darle a Abraham y Sara un hijo cuando era imposible. Era imposible para ellos que de ellos salga su descendencia. Era imposible. Abraham, 100 años. Sara, imposibilitada de tener hijos, 90 años. Era imposible de que su simiente venga el Mesías. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Llama a las cosas que no son como si fueran. Nos compartía el hermano Leo. En Cristo somos salvos, Él nos llamó, nos santificó y a los que llamó, a estos también
glorificó, como si todavía estamos aquí. Pero Dios llama a las cosas que no son aún como si fueran. Como si fueran. Antes Dios de dar esta promesa a Abraham, tenía una promesa para su pueblo. En el huerto del Edén. En el huerto del Edén. Que iba a venir un Salvador. Que iba a venir un Salvador para dar vida a los muertos. Para dar vida a los muertos. Pablo sigue hablando de Abraham, que creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Ahora, ¿cuál es la virtud de Abraham? Si su justicia, su fe, su descendencia está anclado, fundamentado en las promesas de Dios. Y es esto, que él creyó en esperanza contra esperanza. Significa que Abraham creyó absolutamente en desventaja. Tenía 100 años. Y Dios le dice, en otras palabras, vas a ser padre. Imposible. Abraham creyó en desventaja, en contra de toda lógica humana. Era imposible que él fuera padre. Era imposible que él fuera padre. De hecho, Sara no podía de ninguna forma ser madre. La clave aquí es que él creyó conforme a lo que Dios le había dicho y no a sus circunstancias. Él creyó la palabra de Dios, su promesa, no lo que él veía. La promesa de Dios. La promesa de Dios. Versículo 19. Y no se debilitó, no solamente creyó, sino que no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya como muerto, siendo casi de 100 años, ni el amortecimiento de la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice la Escritura, por la incredulidad de la promesa de Dios. Antes se fortaleció, fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Aquí están los dos grandes y reales problemas que Abraham pudiera haberse agarrado, pudiera haber puesto como excusa para no creer. Ya estoy grande, ya estoy viejo, mirá mi situación, mirá a mi mujer. Y hermanos, la fe no se mide en la adversidad. No midas tu fe, ni quieras ver tu fe, ni ponerla activa mirando primero la adversidad. Mira primero las promesas de Dios. Mira primero las promesas de Dios para así sí, ejercer tu fe en la adversidad. No quieras ejercer tu fe sin antes confiar en la promesa de Dios. No quieras ejercer tu fe sin antes confiar en las promesas de Dios. Si confías en las promesas de Dios, si confías en su palabra, si estás saturado de la palabra de Dios, hermano, déjame preguntarte, ¿cuántas promesas te sabes de Dios? ¿Cuántas promesas de Dios tienes anclado en tu corazón para poder decir, confío, Dios está en control y que sea una verdad en tu vida? ¿Cuántas promesas no solo tienes aquí, sino aquí en tu corazón, que te acompañan día a día a pesar de enfermedad, presidente, economía, lo que sea? Para que el mundo vea que realmente eres un hijo de Dios. Como veían en Abraham, un hombre de fe, que no importa las circunstancias, no importa lo que diga el mundo, lo que importa es lo que dice Dios, mi Padre que está en los cielos y yo en la tierra. Mi Padre que tengo el privilegio de llamarlo Padre y ir en oración.
y pedirle conforme a su voluntad y teniendo la paz, yendo en oración a Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede entender, que el mundo no puede entender. ¿Qué es lo que te debilita para no creer en Dios? Obviamente tu pecado. Lo único que te debilita, hermanos, en la vida cristiana es tu pecado, tu orgullo. Los que conocen, tu esposa, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus hermanos y los que tú solo conoces. Siempre digo, es muy fácil estar acá, hoy no tengo corbata, la dejamos de lado con Ale por el calor, pero es muy fácil estar acá de corbata y ser un fariseo, un legalista, eso es muy fácil. Lo más difícil es confiar en Dios. Lo más difícil es realmente caminar en santidad. No digo perfectos, porque a partir de que entré por esa puerta, esta iglesia dejó de ser perfecta. Lo que estoy diciendo es santidad. Lo que estoy diciendo es marcar la diferencia como Abraham. Lo que estoy diciendo es humillarte delante de Dios cada día, considerando lo que Él dice, que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Que Él tendrá cuidado de vosotros, que como cuida las aves del cielo, como sabe cuando un pájaro cae a tierra, como sabe cuántos cabellos tenemos nosotros, Él sabe de qué tenés necesidad. Entonces, ¿para qué otro trabajo? ¿Para qué vas a dejar de congregarte los domingos? Confía en Dios. En el punto que Dios te esté hablando, confía en Dios, en sus promesas. No te debilites por tu incredulidad, por tu pecado. Abraham era un hombre como tú y como yo, sí y no, porque él tenía 100 años. Porque él tenía 100 años cuando aún confiaba en la promesa de Dios, y Sara 90. Si Abraham se hubiese enfocado en la esterilidad de Sara, era una buena excusa. Se hubiese debilitado. Pero él no miró lo terrenal. Creyó, consideró lo que Dios le había dicho. Y eso es lo que debemos hacer cada mañana. Considerar lo que Dios nos dice. Ahora, si no lees tu Biblia, si no oras, si no estás en comunión, cuando Dios te diga algo, seguramente vas a dudar. A pesar de que lo diga Dios. A pesar de que lo repasemos cada domingo. Necesitamos la repetición por algo. Por algo necesitamos la repetición. Y Pablo es un fiel ejemplo. Todo el tiempo, en el mismo punto, todo el tiempo. Repitiendo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dice Pablo, antes se fortaleció. Se fortaleció no solo creyendo, sino dando gloria a Dios. Todo aquel que está expuesto a una situación difícil, realmente adversa, a una prueba, la exhortación es: considera a tu Dios. Cree. No te enfoques en lo terrenal, en lo que estás pasando. Y este es un ejercicio constante en la vida cristiana. Si algunos van al gimnasio o hacen algún deporte, alguna actividad, saben que mientras más hagamos, el músculo, nuestro estado, se ejercita, aumenta. No digo que se perfecciona, pero aumenta. Y lo mismo es con la fe, con el ejercicio de la fe. Debe ser constante en la vida cristiana, no debes parar. Puedes dejar el gimnasio, pero no la lectura. Puedes dejar de caminar todos los días, pero no el tiempo con el Señor.
Puedes trabajar menos horas en tu trabajo, pero no considerar la Escritura. Ese es el ejercicio que realmente debemos tener en nuestra vida constante, que glorifica a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido, dice Pablo hablando de Abraham, que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue atribuido a justicia. A justicia. Abraham no estaba convencido, estaba completamente convencido, y esa es una gran diferencia. No había una pizca de dudas en él. No había una pizca de dudas en él, porque sabía que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. No algo, todo. Y nosotros estamos allí queriendo hacer algo, no queriendo soltar lo que Dios nos dice. Ya está, yo me ocupo, confía en mí. Y estamos allí, todavía teniéndolo. Sea lo que sea que Dios te pide que suelte, suéltalo. Confía en Él, confía en Él. Es la clave en la vida de Abraham. Confianza en las promesas firmes de Dios, en lo que Él había dicho. Era lo que marca y marcaba la diferencia en Abraham. Marca la diferencia en el creyente. Es bueno de vez en cuando también, estimados, padecer, sufrir alguna dificultad. Porque es allí cuando dependemos del Señor. Es allí cuando volvemos a Dios y cuando realmente vemos nuestra incapacidad. Nos creemos autosuficientes, nos creemos que nuestra oracioncita alcanza. Dios puede hacer en su soberanía lo que quiera y es más, ha hecho cosas aún he pedido, pero Dios no quiere eso de sus hijos. Quiere que confiemos en Él, quiere que oremos, quiere que cuando pasamos por esa dificultad confiemos en lo que Él ha prometido. Y cuando Dios le dio la promesa a Abraham, él tenía 74 años. Mire si no confió. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, él tenía 74 años y recién a los 100 se cumple. Y nosotros oramos una semana y ya dudamos. Oramos un mes y ya nos olvidamos de ese pedido de oración. Aún importante por la salvación de nuestros seres queridos. Algo que desees. Tenemos el ejemplo de Abraham. Perseverar, creer contra esperanza, aunque las cosas parezcan totalmente opuestas y adversas. Ahora, ¿qué es lo que debemos creer principalmente? ¿Qué es lo que debemos creer? Lo que ha creído Abraham, lo que ha creído Pablo y lo que ha creído muchos de lo que hoy está aquí. ¿Cómo puede principalmente justificar Dios al pecador? Eso es lo primero que tienes que creer. Antes de creer las promesas de Dios, tienes que creer cómo Dios justifica al pecador. Para así poder hacer tuyas las promesas firmes de Dios. Versículo 23. Y no solamente por causa de él, hablando de Abraham, fue escrito que le fue imputado la justicia, sino también por causa de nosotros, dice Pablo, y de los creyentes, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está Pablo hablando en primera persona, incluyéndose en este grupo de personas que creyó. Pablo está diciendo que de la misma forma que Abraham fue declarado justo, fue él declarado justo y los demás creyentes en Roma. Y la única forma es creer en el que le levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, dice Pablo, y este es Dios Padre. El quien envió a su Hijo a morir en la cruz
por los pecados de todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, más bien que tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien enviaste para morir por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y resucitó y está vivo, sentado a la diestra del Padre, para nuestra justificación, para seguir intercediendo por nosotros, aún cuando no sabemos qué pedir ni cómo conviene, aún en nuestras debilidades, aún en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones. Y es por eso que ahora, ya en el capítulo siguiente dice Pablo, justificados pues por la fe, y solamente por la fe tenemos paz para con Dios. La pregunta obligada es, ¿tienes paz para con Dios? Muchos pueden decir, amén, gloria a Dios. Si tienes paz para con Dios, si puedes decir, sí, creí en Jesucristo, soy un hijo de Dios, entiendo que Jesucristo vino a morir por mí, miserable pecador, entiendo que todas mis injusticias, todos mis pecados fueron trasladados a Él en la cruz y Él me dio su justicia, entonces ahora Dios puede verme justo, santo y me apartó para Él. Si puedes decir eso, puedes aferrarte a las promesas de Dios. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Algunas exhortaciones para terminar. Primero, las promesas de Dios, como vemos, son alcanzadas únicamente mediante de la fe, no por obras, ni la salvación, ni nada que venga de Dios. Todo es por gracia y por fe, no por tu esfuerzo propio. No por tu esfuerzo propio. Abraham entendió esto. Creyó en aquel que podía dar vida a los muertos. Miren, hermanos, no creemos en cualquier cosa como muchos. No tenemos una idea falsa de algo. Creemos en el Dios Todopoderoso. Creemos en ese Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Creemos en ese Dios que nos pasó de muerte a vida. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de lo que podemos hacer en las manos de Dios, en la voluntad de Dios? Este miserable pecador. ¿Somos conscientes de eso? Creemos en aquel que da vida a los muertos. Que el hombre, que la mujer sin Dios también debe saber que está muerto espiritualmente. Si hoy alguien aquí no entiende que estás muerto espiritualmente, separado de Dios, que eres esclavo del pecado y que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios en el lago de fuego, en el infierno, y que si no te arrepientes y crees en Jesucristo, vas a pasar una eternidad separado de Él. Y eso también es literal. Y eso también es literal. Para los creyentes, tu fe está relacionada con lo que pasa a tu alrededor. Tu fe está relacionada con lo que predomina en tus pensamientos, porque lo que predomina en tus pensamientos, lo que sabes y crees de Dios va a determinar tu fe. Muchos están aquí y creen que Dios no es poderoso, aún ya siendo salvo, para levantar a los muertos. Aún los que han experimentado la salvación todavía desconfían de Dios.
¿Será porque tienes en poco la gracia de Dios? ¿Será porque no eres consciente de lo tan grande que Dios te ha dado? ¿O porque no te estás ejercitando en la fe? Día a día, en su palabra, en la oración. Tu fe está relacionada con lo que predomina tus pensamientos. Así que fortalece tu fe. Fortalece tu fe de la siguiente manera, limpiando tu mente, no solo de todo mal pensamiento y yendo a la palabra de Dios, sino de lo que ves. Una forma de ejercitar la fe es limpiando tu mente de todo mal pensamiento, de lo que ves y llenándola de la palabra de Dios. Para esto tienes que tener lectura, memorización. Siempre lo mismo, Martín. Y sí, si es lo que no haces. Crees que lo haces, pero nunca es suficiente. Siempre necesitamos más. Porque la carne, así, la falta de fe, así, el mal pensamiento, así. Lo que cuesta es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo que cuesta es memorizarla. Lo que cuesta es ser un hombre o una mujer de fe. No cuesta pecar. A nadie les cuesta pecar acá. Así, pecamos. Y bien salimos de acá. Y otra cosa, cree contra esperanza. Cree contra esperanza como creyó Abraham, a pesar de tener 100 años, a pesar de la esterilidad de Sara. Cree contra esperanza, no importa tus circunstancias. No importa lo que estés pasando, importa lo que Dios dice. Ahora, para eso, para creer contra esperanza, debes saber las promesas de Dios. Para creer y ser fortalecido en la fe, debes saber las promesas de Dios, para que no se debilite tu fe, ni tu mente gane, para poderte mantener firme sin fluctuar. ¿Qué es mantenerse firme sin fluctuar? Andando y caminando como Cristo. Andando y caminando como Abraham, como la esperanza que él tenía. Porque fiel es Dios que lo prometió. Hermanos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y esta es mi oración, y que sea tu oración, Él mismo os perfeccione. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que, hermanos, también, puesto que tenemos tales promesas, no solo perfeccionemos, no solo afirmemos, no solo fortalezcamos, y establezcamos, en la palabra, en Cristo, sino que limpiémonos de toda contaminación de carne. Eso es lo primero. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No del Espíritu Santo, del nuestro, de mi yo. Perfeccionándonos en la santidad, y aquí está la clave, y en el temor de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.